Existe una estrella más masiva que nuestro Sol, comprimida hasta el tamaño de una ciudad. Una densidad inimaginable, donde los protones y electrones se han fusionado para formar un mar de neutrones. Esto es una estrella de neutrones, uno de los objetos más extremos del universo. Pero, ¿qué ocurre en su interior? Bajo una presión colosal, la materia se comporta de formas que desafían nuestra comprensión. ¿Siguen existiendo los neutrones individualmente o se desintegran en partículas aún más exóticas? ¿Se oculta en el núcleo un estado de la materia completamente nuevo, quizás un plasma de quarks y gluones, los componentes fundamentales de los neutrones y protones? ¿O incluso algo aún más misterioso, como materia extraña o condensados de Bose-Einstein a escalas cósmicas? ¿Estamos listos para adentrarnos en el enigma del núcleo estelar? Una acumulación de energía magnética dentro de una estrella provoca una llamarada solar masiva que se dirige hacia el frío del espacio. Un supergigante distante comienza a fundir hierro dentro de su núcleo, lo que desencadena una reacción en cadena que lo destrozará por completo en una hipernova espectacular. Además, la presión aumenta dentro de un magnetar que gira rápidamente, lo que provoca un terremoto estelar en su superficie que libera un estallido de rayos gamma superpotente. Todos estos son ejemplos de puntos de inflexión cósmicos, momentos en los que el universo se quiebra. El material que compone los planetas, las estrellas, las galaxias e incluso nosotros mismos puede parecer estable, pero todo depende de una cuerda floja y delicada. Desde el átomo más diminuto hasta el supercúmulo más grande, si se empuja cualquier cosa más allá de un punto de inflexión crítico, se produce el caos. Sin embargo, a menudo hay salvación. Casi siempre, alguna red de seguridad subatómica se activa para recuperar la estabilidad y evitar la destrucción completa. Una forma de que Jackal mantenga a raya a Hyde. Y en ningún lugar es esto más cierto que en las estrellas de neutrones, la barrera final antes del olvido cósmico, el objeto más extremo posible dentro del espacio y el tiempo. Estrellas muertas, diminutas y de un peso incomprensible que giran a velocidades vertiginosas. Su propia existencia pone a prueba las leyes de la física. La gravedad en sus superficies es tan fuerte que las montañas solo pueden formarse con fracciones de milímetro de altura. Y si dejáramos caer algo, alcanzaría la mitad de la velocidad de la luz antes de tocar el suelo. Y sin embargo, de alguna manera, se vuelven más extremas a medida que profundizamos en su exploración. Y el extraño secreto de lo que habita en su centro, donde la materia está sometida a presiones que no se ven en ningún otro lugar del cosmos, puede incluso obligarnos a replantearnos lo que entendemos sobre el propio universo. Son los experimentos físicos definitivos que obligan a la materia ordinaria a vivir situaciones extraordinarias que se tambalean al borde del olvido. Entender el interior de las estrellas de neutrones es entender la verdadera naturaleza de la realidad. El olvido. Entender el interior de las estrellas de neutrones es entender la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Y hasta dónde puedes llevar al universo antes de que se rompa? Segundo de existencia. Este mes, alcanzamos el 1.000.000 de suscriptores y desde entonces hemos recorrido 13.8 mil millones de años y más. Ha sido increíble verlo crecer y enormemente gratificante ver tanto interés por nuestro universo. Pero, ¿cuál sería tu proyecto de pasión? Ya sea que quieras crear documentales, un podcast, una empresa que venda servicios o una marca que venda productos, Squarespace puede ayudarte. Squarespace es muy fácil de usar y te permite crear fácilmente una presencia en línea totalmente única para tu proyecto. Sus herramientas de diseño son de vanguardia, con una enorme biblioteca de plantillas galardonadas y diseñadas profesionalmente, personalizables con una sencilla edición de arrastrar y soltar. Diferentes opciones de estilo son excelentes. De hecho, Squarespace es conocido por crear sitios web visualmente impactantes en muy poco tiempo. Sus herramientas de análisis también son excelentes. Puedes revisar el tráfico del sitio web y aprender fácilmente dónde centrar la participación,
y sus campañas de correo electrónico automatizadas pueden ayudarte a mantenerte conectado y hacer crecer la comunidad que ama tu proyecto, sea cual sea. Entonces, dirígete a squarespace.com/History of the Universe para ahorrar un 10% en tu primera compra de un sitio web o dominio usando el código History of the Universe y comienza tu proyecto de pasión. ¿De qué están hechas las estrellas? Es Nochebuena de 2024. Para los que estamos en la Tierra y hasta las rodillas en Merrint, la sonda solar Parker está batiendo récords. Atravesando el espacio a la asombrosa velocidad de 200 km por segundo, se acerca a 6 millones de kilómetros de la sofocante superficie solar. Es lo más cerca que un objeto creado por el hombre se ha atrevido a aventurarse a nuestro Sol. 6 millones de kilómetros pueden parecer mucho, pero son suficientes para situar a Parker dentro de la atmósfera exterior del Sol, una capa tenue y sutil conocida como corona. Desde aquí es desde donde el Sol lanza su serie de eyecciones de masa coronal, bombas de metralla subatómica del tamaño de montañas que pueden provocar cortes de energía generalizados si alcanzan la Tierra y saturan nuestro campo magnético. Si nos situamos por debajo de la corona, encontraremos una fina capa llamada cromosfera, a unos 5000 grados Celsius justo antes de llegar a la superficie visible del Sol, la fotosfera. La fotosfera está en constante movimiento y agitación a medida que el material supercaliente burbujea desde el caldero que hay debajo. Es una imagen fascinante. Pero para comprender realmente este extraño entorno alienígena, de qué está hecho en realidad y de hecho, lo que significa el interior de nuestro propio Sol para la misteriosa causa de las estrellas de neutrones, tenemos que retroceder en el tiempo más de un siglo antes de que se concibiera la sonda solar Parker, a Calcuta, India. Lord Kelsen está sentado encorvado sobre un mapa del sur de Asia, mientras su sudor gotea sobre archipiélagos y penínsulas. Como virrey de la India en 1905, es el representante directo de la corona británica en esta parte de su extenso imperio, y tiene un problema cada vez mayor. Los nacionalistas indios bengalíes se están volviendo cada vez más vocales con su ascendencia contra el Raj británico. La solución final de Keren de dividir Bengala según líneas religiosas, creando Bengala occidental para los hindúes y Bengala oriental para los musulmanes. Es una medida desastrosa que solo sirvió para aumentar los niveles de descontento, lo que llevó a boicots de productos británicos. Y entre los afectados se encuentra el adolescente Mahmood Saha. Nacido en una familia pobre en DHA, ahora parte de Bangladesh, había obtenido una beca completa para la Dhaka College School, dirigida por los británicos, pero fue expulsado debido a su participación en estas protestas. El episodio obviamente tuvo un profundo impacto en Saha, ya que siguió involucrado activamente en política durante el resto de su vida, un ávido defensor de la independencia de la India. Pero la expulsión de Saha fue solo un revés temporal en una floreciente carrera académica, y en 1923 se había convertido en profesor en la Universidad de Allahabad. Y hoy en día es más famoso por su trabajo en la ecuación de ionización de Saha, gracias a la cual los astrónomos pueden tomar la temperatura y la presión locales y calcular qué cantidad de diferentes partes de nuestro Sol están ionizadas y, por lo tanto, de qué estado de la materia están compuestas. En física, la ionización es el proceso de destrucción de átomos, empujándolos más allá de un punto de inflexión. En la representación más simple de un átomo, partículas cargadas negativamente llamadas electrones orbitan alrededor de un núcleo central cargado positivamente. Está lejos de ser una analogía perfecta. Puedes pensar en esto como algo similar a los planetas que orbitan alrededor del Sol. Los átomos enteros son eléctricamente neutros con las cargas eléctricas opuestas de los electrones y el núcleo que se cancelan entre sí. Estas cargas opuestas también proporcionan una fuerza de atracción que mantiene a los electrones en órbita. Sin embargo, si les das un impulso de energía a estos electrones, tal vez elevando la temperatura, de repente tienen suficiente energía para liberarse de sus cadenas subatómicas. Igual que la India, al liberarse del dominio colonial, los electrones han declarado su independencia. En el lenguaje de los físicos,
El material se ha ionizado. El resultado es una sopa cargada eléctricamente de electrones y núcleos atómicos conocida como plasma. Aprendemos en la escuela sobre 3 estados de la materia: sólidos, líquidos y gases. Pero hay más, y el plasma es solo uno de los que encontraremos en nuestro viaje al centro de las estrellas de neutrones. La ecuación de ionización de Saja nos dice que, a pesar de una temperatura de alrededor de 5500 grados Celsius, la fotosfera del Sol no está lo suficientemente caliente como para arrancar electrones de cada átomo. En cambio, la fotosfera solo está parcialmente ionizada, una mezcla de gas caliente y plasma. Tenemos que bucear más profundamente para encontrar una región donde el plasma realmente gobierne. Un lugar donde las temperaturas ascienden hasta al menos 10.000 grados Celsius. Cuando llegamos al cuadrante interno del Sol, habremos entrado en su núcleo, y es difícil hacer justicia al entorno tan extremo y denso al que nos hemos adentrado. El peso de todas las capas superiores se ha aplastado contra el centro del Sol con una fuerza inimaginable. El plasma se ha comprimido hasta tal punto que la densidad asciende a 150 gramos por centímetro cúbico. Eso es casi 8 veces más denso que el oro, a pesar de que el núcleo está hecho en gran parte de hidrógeno ionizado, el elemento más ligero del universo. Si llenaras una piscina olímpica con material del núcleo, pesaría más que el Titanic, con todos sus pasajeros y carga. Por supuesto, si la gravedad se saliera con la suya, el núcleo del Sol se doblaría bajo la tensión de esta increíble presión y colapsaría. Pero no es así. Y en cambio, el Sol permanecerá estable durante muchos 1.000 millones de años, caminando cuidadosamente por una cuerda floja interna invisible. Y entonces, si la gravedad es el equivalente astronómico de un Mr. Hyde destructivo, ¿qué juega el papel de contrapeso del Dr. Jacques Call? ¿Qué impide que el Sol cruce su punto de inflexión? En el núcleo del Sol, el hidrógeno está tan comprimido que se fusiona en helio. Cada segundo, 620 millones de toneladas de hidrógeno desaparecen y 616 toneladas de helio emergen. La masa faltante se convierte en energía, lo que significa que el Sol genera el equivalente a 4 millones de toneladas de luz solar cada segundo. Sin embargo, el Sol es tan denso que esta luz tarda una media de 170.000 años en abrirse paso hasta la superficie solar. Y es la presión exterior generada por esta energía nuclear, junto con el calor abrasador del núcleo, lo que impide que el Sol colapse. Este delicado equilibrio entre la presión exterior y la gravedad interior se conoce como equilibrio hidrostático. Los físicos y astrónomos lo calculan utilizando algo conocido como la ecuación de estado. Describe la íntima interacción entre la temperatura, la presión y la densidad del material en las distintas capas de una estrella. Una ecuación de estado más suave hace que el núcleo sea más comprensible. Una más dura ofrece una mayor resistencia a la gravedad. Recuerde que estas ecuaciones de estado se convertirán en un pilar central en nuestra búsqueda para comprender el funcionamiento interno de las estrellas de neutrones. Sorprendentemente, los astrónomos conocen la ecuación de estado en el núcleo del Sol con un nivel de precisión muy alto, aunque no puedan ver el núcleo ni acercarse a él. Y hay un tipo de partícula subatómica particularmente difícil de alcanzar que ofrece una ayuda inestimable en este esfuerzo: el neutrino. El núcleo del Sol produce cantidades enormes de neutrinos como subproducto directo de la fusión del hidrógeno en helio. La asombrosa cantidad de 179 billones de billones por segundo salen del Sol y se extienden por todo el sistema solar. De hecho, si levantas la mano hacia el Sol, la cantidad de neutrinos solares que pasan por la uña del pulgar en un solo segundo es mayor que la cantidad de personas en la Tierra. La cantidad total de neutrinos que pasarán por tu cuerpo a lo largo de tu vida es aproximadamente igual a la cantidad de estrellas en todo el universo observable. Pero la cantidad de neutrinos producidos en el núcleo del Sol es notablemente sensible a la ecuación de estado local y a la temperatura en particular.
Si se modifica ligeramente la temperatura dentro del Sol, la cantidad de neutrinos varía drásticamente. La temperatura dentro del Sol, la cantidad de neutrinos varía drásticamente, lo que convierte a los neutrinos solares en el termómetro perfecto para medir la temperatura del núcleo del Sol, la friolera de 15.7 grados centígrados. Entender el Sol de esta manera es una labor vital con consecuencias de gran alcance. De hecho, el Sol es, con mucho, nuestra estrella más cercana, unas 265.000 veces más cerca que la siguiente. Esto significa que los astrónomos utilizan el Sol y su ecuación de estado como referencia para todas las demás estrellas del universo. Por lo tanto, es el punto de partida ideal para comprender cómo cambia la ecuación de estado cuando las estrellas mueren. Porque el Sol puede caminar por la cuerda floja del equilibrio hidrostático durante 1.000.000 de años, pero nada dura para siempre, ni siquiera las estrellas. Con el tiempo, el Sol agotará el combustible de su núcleo y esas reacciones nucleares cesarán para siempre. Con la piel triunfando sobre el chacal, al menos temporalmente, lo que ocurra a continuación será espectacular, garantizado. Y en algunas estrellas, estos espectáculos de destrucción llevan a la creación de algo realmente extraño. Una humareda negra se eleva mientras el agua de mar invade cada parte del barco. El acorazado francés de 12.000 toneladas tarda solo 2 minutos en hundirse bajo las olas. El hundimiento del Bouvet el 18 de marzo de 1915 marcó el inicio de una de las peores derrotas aliadas de la Primera Guerra Mundial. El acorazado formaba parte de una flota encargada de navegar por el estrecho de Dardanelles, uno de los más estrechos del mundo. El plan era sitiar Constantinopla, la actual Estambul, y obligar al Imperio Otomano, un aliado clave de Alemania, a abandonar la guerra. Sin embargo, el hundimiento de estos 3 barcos, incluido el Bouvet, dejó a los comandantes navales aliados sin más opción que dar media vuelta y huir. Se trazó un nuevo plan para organizar una serie de desembarcos anfibios y tomar la península a pie. Más de 500.000 de soldados aliados desembarcarían en las costas alrededor del Dardanelles. 57.000 de ellos nunca regresarían a casa. Y entre los heridos de gravedad en Galípoli se encontraba el teniente Ralph Fuller, oficial de artillería de la Marina Real de 26 años, que recibió un balazo en el hombro. Aunque esa bala turca no hizo mucho por cambiar el curso de la Primera Guerra Mundial, acabó desempeñando un papel fundamental en el cambio de la forma en que llegaríamos a entender cómo las estrellas masivas se transforman en estrellas de neutrones cuando mueren. Antes de la guerra, Fuller había sido matemático en Cambridge. Fue mientras se recuperaba de su herida en el hombro cuando conoció al capitán del ejército y físico Archibald Hill. Fowler no hubiera recibido un disparo. Es poco probable que los caminos de ambos hombres se hubieran cruzado. Hill reclutó a Fowler para su famoso equipo de científicos e ingenieros, que llegó a conocerse como Hill's Brigands. Otros miembros de la variopinto pandilla eran Horus, hijo de Charles Darwin, y Arthur Mill. Como parte de los Brigands, Fowler hizo contribuciones tan significativas a la balística antiaérea que fue nombrado oficial del Imperio Británico en 1918. Pero más que eso, el trabajo de Fowler le inspiró a desviar su atención de las matemáticas puras y dirigirla a la física y la. Sus descubrimientos posteriores serían tan importantes que tras su muerte en 1944, el astrofísico indio Subrahmanian Chandreka escribiría: su trabajo, caracterizado por una rara combinación de conocimiento físico y precisión matemática, muestra lo que la astrofísica teórica puede llegar a ser en su máxima expresión. De hecho, Chandrasekhar ganaría más tarde el premio Nobel por un descubrimiento que habría sido imposible sin las bases establecidas por Ralph Fowler, un descubrimiento que reveló que uno de los muchos puntos de inflexión de una estrella puede superarse en realidad con partículas colocadas en una nueva y aún más precaria cuerda floja subatómica. Los descubrimientos de Fuller y Chandrasekhar se centraron en el funcionamiento interno de un tipo peculiar de estrella. Si observas el cielo nocturno invernal desde el hemisferio norte, verás que una estrella en particular captará tu atención al instante. No solo es la más brillante, sino que centolea violentamente en una amplia gama de colores vivos. Su nombre es Sirio,
la estrella perro, y ha llegado a todas partes de la cultura humana. De hecho, es el origen de la frase "se acabó la canícula", que tiene su origen en la época romana. La canícula termina en julio, cuando Sirio empieza a salir con el sol y desaparece del cielo nocturno. Pero Sirio no es un lobo solitario. Tiene un compañero al que se conoce como el cachorro, y las dos estrellas giran una alrededor de la otra cada medio siglo. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la verdadera naturaleza del cachorro era un misterio desconcertante. Por un lado, esta estrella era más pequeña que la Tierra, pero de alguna manera seguía siendo más caliente que el Sol. En 1922, William Jacob Luton dio nombre a estos objetos exóticos, enanas blancas. ¿De qué podrían estar hechas? Una cosa estaba clara. Para concentrar la materia de una estrella en el espacio que suele ocupar un planeta, las enanas blancas deben ser extremadamente densas. De hecho, cada metro cúbico pesa 1.000 millones de kilogramos. Un terrón de azúcar de materia de enana blanca pesa tanto como un elefante. El peso de un contenedor de transporte equivale a la masa de la Gran Pirámide de Giza. Por supuesto, algo tan denso debería doblarse y colapsar. En el Sol, es la presión térmica externa la que resiste la atracción de la gravedad hacia el interior. Sin embargo, en una enana blanca mucho más densa, esta presión por sí sola no sería lo suficientemente fuerte como para apuntalar la estrella. ¿Qué más podría estar impidiendo que Hyde entrara por la puerta y que el cachorro cayera sobre sí mismo? Sería Ralph Fowler quien proporcionara la respuesta junto con Dos Arthur, su compañero Hill Brigant Arthur Mill y el legendario astrónomo Arthur Eddington. Resultó que la materia dentro de las enanas blancas está degenerada, un concepto vanguardista allá por la década de 1920. De hecho, esa década puede ser más famosa por el rugido del jazz, las chicas flapper, la prohibición y los bares clandestinos, pero también fue una época increíblemente fértil para la nueva física. Los físicos apenas estaban empezando a comprender las implicaciones de una nueva y revolucionaria rama de la ciencia. La mecánica cuántica de la década de 1920 también fue la década de Heisenberg, Bohr y Powell. Y es el principio de exclusión de este último el que subyace en el corazón de la materia degenerada y el secreto de lo que están hechas las enanas blancas, y a su vez, las estrellas de neutrones. La mecánica cuántica debe su nombre al hecho de que en el mundo atómico solo se permiten ciertas cantidades. Las partículas subatómicas, por ejemplo, solo pueden tener ciertas energías. Las que comparten la misma energía deben tener alguna otra propiedad que las distinga, de modo que nunca haya dos partículas completamente idénticas. Solo pueden tener una cantidad limitada de propiedades alternativas, lo que significa que el espacio dentro de cada nivel de energía permitido es limitado. Y para ver cómo funciona esto en la práctica, imaginemos el edificio Chrysler en Nueva York. Imaginemos que cada piso del rascacielos representa uno de los niveles de energía que las partículas pueden tener en el mundo cuántico. Fundamentalmente, como en los rascacielos reales, cada piso tiene una capacidad máxima que está legalmente permitida. Cualquier otra persona que intente entrar del Sol, por ejemplo, las partículas están lo suficientemente dispersas como para no sobrepasar nunca los límites de capacidad máxima. Sin embargo, cuando el material se comprime hasta alcanzar las densidades extremas que se encuentran en el interior de las enanas blancas, la situación cambia rápidamente. La planta baja se llena más que la primera y la segunda, sin importar cuánto intente la gravedad comprimir más partículas hacia estas plantas inferiores, las reglas de la física cuántica lo prohíben. Y esto es lo que ofrece una resistencia formidable a la atracción interna de la gravedad. Y es a esto a lo que llamamos presión de degeneración. Esta fue la gran intuición de Fourier, una por la que podría decirse que no se le reconoce lo suficiente en la actualidad. Su muerte relativamente temprana hizo que nunca recibiera el premio Nobel que probablemente merecía. Hoy sabemos que las enanas blancas se forman cuando mueren estrellas como el Sol. Tras la muerte, la mitad de la masa de la estrella acaba comprimida hasta alcanzar densidades extremas, formando una enana blanca. La otra mitad se desprende como la piel de una serpiente,
puliéndose hasta convertirse en una intrincada y espectacular nube llamada nebulosa planetaria. De hecho, este es el destino que le espera a nuestro propio Sol dentro de unos 7.000 millones de años. Pero a las estrellas más masivas les espera un destino completamente diferente. Volvamos al cielo nocturno. Si empiezas en Sirio y te desplazas hacia arriba y hacia la derecha, pronto te toparás con el famoso trío de estrellas que conforma el cinturón de Orión. Continúa por la misma línea, y en poco tiempo llegarás a un grupo de estrellas que se asemejan a la letra Umbe. Has llegado al cúmulo de Yadesh, un grupo de estrellas que representa la cabeza de Tauro, el toro. Los cuernos del animal empiezan a sobresalir de la parte superior de cada punta de la Wye, y en la parte superior del cuerno izquierdo, cerca de la estrella Centauri, se encuentra la nebulosa del Cangrejo, una de las nubes de gas y polvo más famosas del cielo. El Cangrejo es un remanente de supernova, las ruinas humeantes de una estrella que alguna vez fue poderosa. En 1054, los astrónomos chinos escribieron sobre la aparición de una nueva estrella en el cielo, una estrella invitada. Fue visible durante el día durante casi un mes y tardó 2 largos años en desaparecer del cielo nocturno. Etiquetar estos eventos como simplemente supernovas es hacerles un flaco favor. De hecho, en solo unos segundos, una supernova emite más energía de la que emitirá el Sol en toda su existencia de 1.000 millones de años, y tampoco son especialmente raras. Se cree que una supernova detona en algún lugar del universo cada 10 segundos, lo que significa que han explotado más de 100 desde que empezaste a ver este video. Sin embargo, lo que se esconde en el corazón de la nebulosa del Cangrejo es posiblemente aún más impresionante. Una estrella de neutrones. Si las enanas blancas parecen increíblemente densas, las estrellas de neutrones son 100 millones de veces más densas todavía. Una simple cucharada de material de estrella de neutrones pesa más que la masa combinada de los 108 millones de humanos que han vivido jamás. Si las enanas blancas tienen un tamaño similar al de la Tierra, las estrellas de neutrones tienen el tamaño de ciudades. La estrella de neutrones del corazón del Cangrejo mide solo 21 kilómetros de diámetro. Eso la hace aproximadamente del mismo tamaño que Londres y significativamente más estrecha que Tokio. Más masa que la de un Sol viviendo codo con codo en espacios inimaginablemente reducidos. La atracción gravitatoria de una estrella de neutrones es comprensiblemente inmensa. Para vencer a la gravedad y alejarse de la Tierra, es necesario viajar a una velocidad de 11 kilómetros por segundo. La velocidad de escape equivalente de una estrella de neutrones es de 150.000 kilómetros por segundo, o aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz. En la Tierra, la gravedad es lo suficientemente débil como para permitir que montañas como el Everest se eleven a casi 9 kilómetros sobre la superficie. Sin embargo, en una estrella de neutrones, las montañas más altas tienen menos de 1 milímetro de altura, lo que las convierte en algunos de los objetos más lisos del universo. También giran a velocidades vertiginosas, y la estrella de neutrones del Cangrejo rota 30 veces por segundo. Y la masa no fue lo único que se concentró cuando la estrella original se convirtió en supernova. Su campo magnético también lo fue. Una estrella de neutrones típica tiene un campo magnético que es 100.000 millones de veces más fuerte que el de un imán de nevera. Esto a menudo acorrala los haces de radiación que surgen de los polos de las estrellas de neutrones. Cuando la Tierra es alcanzada por descarga tras descarga de esta radiación, oímos una serie de pulsos. Por eso también llamamos púlsares a estos objetos, una mezcla de las palabras pulsante y estrella. El gran descubrimiento de Chandrasekhar fue demostrar que la presión de degeneración de Fuller solo puede soportar una enana blanca de hasta una masa máxima de 1.4 soles. Si el núcleo de una estrella moribunda alcanza este punto de inflexión, Yakal pierde aún más terreno donde esconderse. El colapso resultante obliga a los electrones y protones a fusionarse en neutrones, y nace una estrella de neutrones. Pero los neutrones también obedecen al principio de exclusión pi,
lo que significa que no hay dos neutrones que puedan compartir exactamente las mismas propiedades cuánticas. De nuevo, esto limita la capacidad de cada nivel de energía. Una vez que un nivel está lleno, ni siquiera la gravedad puede contraer más la estrella. Esta presión de degeneración de neutrones atrapa a la estrella de neutrones. Es lo único que mantiene a una estrella de neutrones tambaleándose a unas pocas decenas de kilómetros del olvido. Por su nombre, se podría pensar que estos enigmáticos objetos son 100% neutrones. No lo son. Es más, cuanto más profundizas, más misteriosos se vuelven los ingredientes que se encuentran allí. Al igual que ocurre con nuestro propio Sol, la superficie solo insinúa los extremos que hay en su interior. Nuestro viaje para comprender el verdadero funcionamiento interno de las estrellas de neutrones no ha hecho más que empezar. Y una de las pistas más importantes de los últimos tiempos procede de una estrella de neutrones que ni siquiera debería existir. Se oye un clic tranquilizador cuando el casco del astronauta se encaja firmemente en su sitio. Con el saco sellado, se coloca la mochila que será su pulmón durante las próximas 6 horas. La esclusa de aire se abre y se deslizan hacia el vacío de tinta solo para ser sorprendidos por una cacofonía de colores. El azul más azulado está grabado con tonos de verde, amarillo y blanco. La Tierra es una magnífica canica que flota en el océano negro y vacío del espacio. Pero hay poco tiempo para disfrutar de la vista. Uno de los muchos instrumentos atornillados al exterior de la Estación Espacial Internacional está averiado. La NASA envió recientemente un kit de reparación en uno de los viajes regulares de suministro de la EEI. Ahora debe instalarse a mano con mucho esfuerzo. El experimento en cuestión es un telescopio de rayos X del tamaño de una lavadora llamado Neutron Star Interior Composition Explorer, o NISR, para abreviar. Sus escudos térmicos son 500 veces más finos que un cabello humano y se dañaron en mayo de 2023 con el agujero más grande del tamaño de un sello postal. El exceso de luz solar se derramaba sobre el telescopio, lo que perjudicaba su capacidad para observar estrellas de neutrones distantes. Por supuesto, NISR nunca fue diseñado para ser reparado o mantenido en órbita, por lo que su reparación final en enero de 2025 demostró ser una audaz hazaña de ingeniería. Los astrónomos estaban desesperados por volver a poner a trabajar a NISR porque, antes de que se dañara, estaba empezando a proporcionar pistas tentadoras sobre lo que realmente estaba sucediendo en las profundidades de las estrellas de neutrones. Para descubrir lo que NISR ha encontrado hasta ahora, necesitamos hacer un viaje a través de las muchas capas de una estrella de neutrones. Flotando sobre la superficie de una estrella de neutrones se encuentra una atmósfera de hidrógeno y helio de tan solo 10 centímetros de espesor. Tiene una densidad similar a la del diamante y está sobrecalentada a una temperatura de alrededor de 2 millones de grados Celsius. Cuando llegamos a la corteza que hay debajo, la presión es tan alta que los electrones son arrancados de los núcleos atómicos, dejando tras de sí un mar ionizado de electrones, protones y neutrones. Las inmensas fuerzas que actúan en el interior de la corteza de una estrella de neutrones retuercen y distorsionan los protones y neutrones en estructuras extrañas y exóticas que no se ven en ningún otro lugar del universo. Los físicos llamaron pasta nuclear al material resultante. Aunque su existencia sigue siendo teórica, es el resultado de simulaciones informáticas muy detalladas de la materia bajo una presión extrema. De hecho, si existe, la pasta nuclear sería el material más resistente del universo, unas 10.000 millones de veces más resistente que el acero. Según esas simulaciones, la energía nuclear se presenta en diversas formas, cada una de las cuales recibe el nombre de un tipo diferente de alimento italiano. Cerca de la superficie de una estrella de neutrones, los protones y neutrones adoptan una estructura similar a una burbuja a la que los astrónomos llaman NOI por las albóndigas de pasta de patata redondas. A medida que nos adentramos más en la estrella de neutrones, la presión aumenta y los noquis se estiran hasta adoptar formas parecidas a los espaguetis. Si nos adentramos aún más en la estrella de neutrones, los espaguetis se aplastan.
Estas capas de pasta nuclear tienen solo 100 metros de grosor. Sin embargo, pesan más de 3000 tierras. Los astrónomos creían que entendían bastante bien la estructura de las estrellas de neutrones, pero en 2019, el universo les lanzó una bola curva. Se supone que las estrellas de neutrones más masivas son las más pequeñas. Más masa significa una gravedad más fuerte y una mayor capacidad para aplastar el material de las estrellas en un espacio más pequeño. Excepto que este no fue el caso cuando los astrónomos utilizaron NIZA para observar una estrella de neutrones conocida como J0740-6620. Rápidamente se dieron cuenta de que era una de las estrellas de neutrones más masivas que habían encontrado jamás, con una masa de poco más del doble de la del Sol. Por lo tanto, se dedujo que también debería ser una de las más pequeñas. Pero no lo era. J0740 tiene el mismo tamaño que otras estrellas de neutrones, con solo 2/3 de su masa, por lo que rápidamente se convirtió en fuente de un inmenso debate. La estrella no tenía sentido. Una posible explicación es que los astrónomos han estado utilizando la ecuación de estado incorrecta. A diferencia del Sol, es mucho más difícil precisar la ecuación de estado correcta para las estrellas de neutrones. Hay 100 de posibilidades diferentes entre las que elegir, y es más difícil obtener observaciones detalladas de las estrellas de neutrones, y tampoco podemos replicar sus presiones y temperaturas extremas aquí en la Tierra. Significa que J0740 podría ayudar a reducir el campo de posibles ecuaciones de estado, especialmente porque su gran tamaño sugiere que su interior podría ser menos comprensible o blando, como suelen decir los astrónomos, de lo que se pensaba anteriormente. Pero por otro lado, y lo más interesante, la falta de la blandura esperada podría venir de más abajo, porque el misterio que rodea a J0740 ha obligado a los astrónomos a reexaminar lo que podría existir en las profundidades del núcleo de una estrella de neutrones, por debajo de las capas de pasta nuclear superfuerte. Antes del revuelo que rodeó a J0740, la idea principal era que el núcleo de una estrella de neutrones alberga una sopa de quarks. Los protones y los neutrones no son partículas fundamentales, sino que están formados por 3 componentes llamados quarks. A medida que la presión se intensifica hacia el núcleo de una estrella de neutrones, la idea era que los protones y los neutrones se abrirían y se desarmarían en sus quarks constituyentes, pero se necesita energía para romper los enlaces superfuertes que mantienen unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones, lo que significa que habría menos energía disponible para resistir la gravedad. De hecho, es por eso que se supone que las estrellas de neutrones más masivas son más pequeñas. Pero como hemos visto, J0740 demostró a los astrónomos que esto no siempre fue así. Las partículas llamadas hiperones aumentan las dudas. Hay 6 tipos de fue así. Las partículas llamadas hiperones aumentan las dudas. Hay 6 tipos de quarks en total, y los protones y los neutrones solo están formados por 2 de ellos. Los quarks up y los quarks down. Los otros 4 tipos se llaman top, bottom, strange y charm. Los hiperones son partículas que contienen quark, strange, pero no top, bottom y charm, pero tienen vidas tan cortas que desaparecen de los experimentos con una rapidez increíble, lo que dificulta su estudio en detalle. Algunos modelos populares de estrellas de neutrones sostienen que la intensa temperatura y presión que se encuentran en sus núcleos no solo podrían crear hiperones, sino también mantenerlos estables durante largos periodos de tiempo. Pero esta idea presenta un problema. La presencia de hiperones debería suavizar la ecuación de estado, reduciendo su resistencia a la gravedad. Eso haría que el interior de una estrella de neutrones fuera más blando, no menos. Tras el descubrimiento de J0740, de repente la idea de que el núcleo de una estrella de neutrones estuviera formado por una sopa de quarks, o por un quark extraño que contuviera hiperones, se tambaleó. Pero, ¿qué significaría si se abandonara la idea de la sopa de quarks? Si los estudios posteriores siguen echando más agua fría sobre la teoría,
¿Qué más podría esconderse en el corazón de una estrella de neutrones? Un factor importante que los modelos de sopa de quarks no suelen tener en cuenta es la materia oscura. Desde la década de 1930, los astrónomos han visto muchas situaciones en las que se necesita gravedad adicional para que las cosas tengan sentido. Por ejemplo, galaxias que giran o se mueven demasiado rápido o que curvan demasiado la luz. Una explicación es que el universo está plagado de material invisible que actúa como pegamento gravitatorio. Fue el astrónomo suizo-estadounidense Fritz Vicky quien acuñó por primera vez el término materia oscura en un artículo publicado en 1933. Y al año siguiente también fue el primero en proponer la existencia de estrellas de neutrones junto con Walter Bardai. Así que si la materia oscura existe, las estrellas masivas la atraviesan habitualmente a medida que se desplazan por el espacio. Esas estrellas absorberían parte de la materia oscura, que luego se hundiría hasta sus núcleos. Luego permanecería allí mientras el núcleo se transforma en una estrella de neutrones al convertirse la estrella en supernova. De hecho, los estudios han demostrado que añadir algo de materia oscura a la sopa de quarks endurece la ecuación de estado de una estrella de neutrones. A su vez, eso proporciona una resistencia adicional contra la gravedad, lo que podría explicar por qué J0740 no es tan pequeño como se esperaba en un principio. Pero eso es solo un ligero ajuste a la idea de la sopa de quarks. Hay otra teoría que la descarta por completo. Una que también remonta sus orígenes a principios del siglo XX en la India, a un hombre que trabajó junto a Meghnad Saha, en la Universidad de Calcuta. Su nombre era Sendra Nath Bose. Nacido el día de Año Nuevo de 1894, Bose era un perfeccionista autoproclamado con un poncho para la poesía de Tennyson. Podría haber elegido cualquiera de una serie de materias, pero eligió el camino de la ciencia al verlo como una forma de impulsar la prosperidad futura de su país. El mejor lugar para estudiar ciencias en la India era el Presidency College de Calcuta, y Bose se aseguró una de las codiciadas 32 plazas, a pesar de que había 2000 solicitantes. Varios años después, Bose comenzó a colaborar con Saha. Juntos tradujeron los artículos de Albert Einstein sobre la relatividad del alemán al inglés para que pudieran ser leídos estudiantes indios. En 1924, Bose se había mudado a Dhaka, la ciudad de Bengala Oriental donde Saha se había criado, y ese año Saha regresó a casa para quedarse con Bose. Las conversaciones subsiguientes llevaron a Bose a desarrollar nuevas ideas sobre el comportamiento de ciertas partículas subatómicas. Sin embargo, en su lucha por publicar sus ideas en revistas inglesas, Bose se arriesgó con acento agudo y escribió directamente a Einstein. Respetado señor, me aventuré a enviarle el artículo adjunto para que lo lea y dé su opinión. Estoy ansioso por saber qué piensa al respecto. Fue una decisión audaz que dio sus frutos con creces. De hecho, Einstein quedó tan impresionado con las ideas de Butzus que las tradujo él mismo al alemán y las publicó en una prestigiosa revista académica. El trabajo que ambos hombres realizarían juntos se conocería como las estadísticas de Bose-Einstein, y rápidamente condujo a la predicción de la existencia de un estado de la materia completamente nuevo, el condensado de Bose-Einstein. Hoy en día, los físicos dividen las partículas subatómicas en dos grupos. Están las bosons, que reciben su nombre de arcos, como los fotones de luz, y las fermianas, que reciben su nombre del físico italoamericano Enrico Fermi, como los protones y los electrones. Lo que las distingue es una propiedad llamada spin. El spin de las bosons es siempre un número entero. Por el contrario, el spin de las fermianas suele ser igual a la mitad. Fundamentalmente, este spin también tiene una dirección asociada, normalmente hacia arriba o hacia abajo. El principio de exclusión de capas que ya hemos visto se aplica estrictamente a los fermianos. Dos protones o neutrones, por ejemplo, no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Sin embargo, en un condensado de Bose-Einstein, todos los bosons se mueven juntos a la misma velocidad, comportándose como si fueran una partícula gigante. Si los bosons se emparejan en el núcleo de una estrella de neutrones con el spin de los dos paralelo entre sí,
Eso podría endurecer la ecuación de estado y proporcionar una presión hacia afuera contra la gravedad, una nueva forma de red de seguridad que mantiene a Hyde alejada de la puerta. Y esto ha llevado a algunos astrónomos a sugerir que las estrellas de neutrones más masivas, aquellas que pesan al menos 2 soles como J0740, podrían ser de hecho estrellas de condensado de Bose-Einstein. Sea cual sea su composición, J0740 sigue siendo una de las estrellas de neutrones más masivas jamás descubiertas. Pero, ¿cuán pesada puede llegar a ser una estrella de neutrones? ¿Qué ocurre si de algún modo se supera esa masa? ¿Hay otra red de seguridad para atraparlo? ¡Pum! 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 Con las pocas fuerzas que le quedan tras meses de desnutrición, Michael Bulov blande un hacha y la clava en otro tronco de árbol. Las ramas se balancean en su batalla contra la gravedad antes de admitir finalmente la derrota y descansar en el suelo duro y helado. Bulov está encarcelado en uno de los famosos gulags de Joseph Stalin. Como millón de otros soviéticos, Bulov llegó a su prisión del Ártico en 1936, al comienzo de la Gran Purga de Stalin. Nunca saldría de allí y murió allí unos años más tarde, pero no tenía por qué ser así. En 1924 abandonó la Unión Soviética para ir a Canadá con su joven familia con la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, mientras luchaba por encontrar trabajo en Canadá, sus familiares le aseguraron que las cosas no estaban tan mal en la Unión Soviética después de todo. Regresó y su destino estaba sellado. Afortunadamente, dejó atrás a su familia. Cuando Mikkel ingresó en el Gulag, en 1936, su hijo George tenía 22 años y aún vivía en Norteamérica. De hecho, ese mismo año, George se convirtió en estudiante de posgrado en la Universidad de California, bajo la tutela del legendario físico Robert Oppenheimer. Posteriormente, ambos trabajarían juntos en el Proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue por su trabajo anterior, publicado 7 meses antes de que estallara la guerra, por el que más se recuerda a George Bulov en la actualidad. Junto con Richard Tolman, ambos calcularon la masa máxima posible de una estrella de neutrones, conocida como límite Tolman-Oppenheimer-Volkoff, o TOV. Sus cálculos iniciales fijaron este límite superior en tan solo el 70% de la masa del Sol, apenas la mitad del límite de Chandrasekhar para las enanas blancas. Sin embargo, ahora los astrónomos creen que se trató de una subestimación considerable. De hecho, la década de 1990 trajo nuevos cálculos de la ecuación de estado de una estrella de neutrones, y con ellos, los astrónomos revisaron drásticamente el límite del TOV hasta situarlo entre 2.2 y 2.9 masas solares. Pero para reducir aún más el límite se requeriría una tecnología completamente moderna. En el verano de 2017, la rumorología astronómica se disparó. Todo comenzó cuando el astrónomo Craig Wheeler publicó un tuit redactado de forma críptica el 18 de agosto. Nueva fuente LIGO, con homóloga óptica. ¡Qué sorpresa! Los detectives de Internet escudriñaron los registros públicos de los principales telescopios y descubrieron que varios de ellos habían sido desviados apresuradamente para observar la misma galaxia. NGC 4993, a 140 millones de años luz de distancia. Pero los astrónomos tardaron 2 meses más en revelar oficialmente el secreto. Cuando Wheeler se refirió a LIGO, se refería al Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser de Estados Unidos. El día anterior al tuit de Weather, este había captado una señal para los libros de historia. 2 estrellas de neutrones habían colisionado en NGC 4993, y se había desatado el infierno. 70 observatorios diferentes repartidos por los 7 continentes, y en el espacio habían captado las secuelas de esta colisión. Por su parte, LIGO detectó las ondas gravitacionales que llegaron a nuestra costa celestial, así como los nadadores, los barcos y los delfines que se desplazan por el agua crean olas. Los objetos que se mueven por el espacio crean ondas gravitacionales. Son ondulaciones en el mismísimo tejido del espacio.
Esta fue la primera vez que los astrónomos detectaron ondas gravitacionales de estrellas de neutrones en colisión. El tamaño y la frecuencia de las ondas se dispararon a medida que las dos estrellas giraban en espiral hacia el interior y colisionaban. Al analizar los datos, los astrónomos pudieron descartar ecuaciones de estado que fueran incompatibles con las ondas gravitacionales que observaron. Esto les permitió reducir el límite de TOP a entre 2.01 y 2.17 masas solares, aunque incluso eso está lejos de ser seguro. Por un lado, la estrella de neutrones más masiva jamás encontrada, PSRJ 095 20607, tiene una masa de 2,35 masas solares, lo que aparentemente supera el límite TUV propuesto. Pero, como suele ocurrir, él está en los detalles. El límite P más simple se aplica a las estrellas de neutrones que no rotan. Sin embargo, la mayoría de las estrellas de neutrones sí rotan, lo que elevaría ligeramente el límite. Pero ¿qué ocurrió cuando estas estrellas de neutrones se unieron? La masa combinada de las dos estrellas de neutrones implicadas en la colisión de 2017 fue de 2.8 masas solares, una clara superación del límite TUV. Cuando la masa total supera el límite TUV, ni siquiera la presión de degeneración es una red de seguridad lo suficientemente fuerte en la contienda perpetua entre Yakal y Haidt. Entonces, ¿qué ocurre después? ¿Existe otro nivel de densidad antes del olvido? Esa sigue siendo un área de acalorado debate, y en la que realmente solo hay dos posibles resultados: sí o no. Una teoría es que cuando los neutrones se comprimen, estallan en un mar de quarks, creando una estrella de quarks. Los cálculos han demostrado que un objeto hecho de quarks extraños es el que tiene más probabilidades de ser estable. Por eso, a estos objetos también se los conoce a veces como estrellas extrañas. Quizás sea apropiado, ya que las estrellas extrañas tendrían algunas propiedades bastante extrañas. Si dos estrellas extrañas chocaran, podrían producir pepitas de quarks, también conocidas como Strangles. Con masas de entre 100 gramos y 100 kilogramos, estas acumulaciones de quarks extraños serían el equivalente astronómico de los zombies. Convertirían cualquier cosa que tocasen en materia extraña. De hecho, en un momento dado, las Frangelids incluso se consideraron candidatas a la misteriosa materia oscura que parece mantener unido el universo. Aunque los astrónomos nunca han visto estrellas de quarks ni pepitas de quarks, hay formas en que podrían revelarse. Experimentos como el de un cubo de hielo situado en las profundidades del perafrost antártico podrían detectar la metralla subatómica que se produce cuando las pepitas de quarks impactan en la atmósfera superior. Pero si las estrellas de neutrones en colisión no colapsan en estrellas de quarks, entonces solo queda otra alternativa posible: un agujero negro. Un agujero negro es lo que se obtiene cuando la gravedad traspasa el último punto crítico de inflexión de una estrella, ya que Cal ya no tiene forma de mantener a raya a High y finalmente debe admitir la derrota. El núcleo de la estrella colapsa por completo hasta que todo queda comprimido en una mota infinitamente pequeña conocida como singularidad. Y es aquí donde las propias leyes de la física se rompen. El espacio y el tiempo dejan de existir y con ellos desaparecen nuestras capacidades para describir lo que está sucediendo. Al menos esa es la situación según la teoría general de la relatividad de Einstein, nuestra teoría de la gravedad más respetada y probada. Pero la relatividad general no es la única. Como hemos visto, es la mecánica cuántica la que describe tan bellamente cómo las enanas blancas y las estrellas de neutrones logran mantenerse a un paso del olvido. No puedes tirar esa teoría por la ventana una vez que dos estrellas de neutrones chocan. Pero el problema es que la relatividad general y la mecánica cuántica son famosas por su contradicción. La forma en que describen el universo es fundamentalmente incompatible, y ambas no pueden ser correctas. Es probable que una o ambas sean meras aproximaciones a una teoría más profunda y sofisticada de la gravedad cuántica. Entonces, ¿cuál de las dos es probable que parpadee primero en este gran juego de la gallina cósmica? Curiosamente, las estrellas de neutrones podrían tener la respuesta.
La colisión de 2017, conocida como GW170817, fue la primera vez que los astrónomos observaron ondas gravitacionales y luz emitidas por el mismo evento celeste. Captar más de un tipo de señal del mismo evento como este se conoce como astronomía multimensajera. Y GW170817 fue posiblemente su debut moderno como herramienta astronómica establecida. 2 segundos después de que llegaran las ondas de GW170817, los astrónomos también detectaron el destello abrasador de un estallido de rayos gamma, precisamente en la misma zona del cielo. La brecha entre las dos señales indica a los astrónomos la rapidez con la que las ondas gravitacionales se precipitaron hacia nosotros, y la brecha de 2 Cont era coherente con la velocidad predicha por la relatividad general inconsistente con varias otras teorías alternativas de la gravedad, lo que ayuda a descartarlas. Un sistema estelar triple conocido como PCRJ0337+1715 proporciona otra prueba. Este sistema inusual contiene un par de enanas blancas con estrellas de neutrones que no solo orbitan entre sí, sino que juntas orbitan a otra enana blanca. La relatividad general hace predicciones sólidas sobre la forma de estas órbitas entrelazadas y hasta ahora ha superado todas estas pruebas con gran éxito. Sin embargo, si presionamos a la mayoría de los físicos, se aventuran a decir que es más probable la relatividad general se resquebraje antes que la mecánica cuántica. Quizás no hayamos visto resquebrajarse la relatividad general todavía, porque no la hemos visto bajo una presión lo suficientemente extrema. De hecho, eso es lo que hace que el centro de las estrellas de neutrones y la búsqueda de la ecuación de estado correcta sean un terreno de caza tan fértil para la nueva física. Algunas teorías de la gravedad cuántica solo son compatibles con un rango limitado de ecuaciones de estado. Descarta esas ecuaciones de estado y también podrás tachar con una gran cruz roja las teorías de la gravedad cuántica asociadas. Y es posible que los astrónomos hayan dado un gran paso adelante en este frente. En el verano de 2024, un equipo dirigido por Alessio Marino, astrónomo del Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona, descubrió un trío de estrellas de neutrones que son inesperadamente frías. Una estrella de neutrones se enfría de forma natural a medida que envejece, ya sea perdiendo calor directamente al espacio o mediante un éxodo de neutrinos que se lleva parte de su energía. La velocidad de esta pérdida de calor está directamente regida por lo que ocurre en el interior de la estrella de neutrones y su ecuación de estado. Marino y su equipo utilizan los telescopios espaciales Chandra y XMM Newton para estudiar los rayos X producidos por 3 estrellas de neutrones diferentes. Cuanto más caliente es una estrella de neutrones, con mayor predilección produce rayos X, y estas 3 estrellas de neutrones resultaron ser entre 10 y 100 veces más frías que otras estrellas de neutrones de edad similar. Esta discrepancia fue tan drástica que descartó de inmediato 3/4 de todas las posibles ecuaciones de estado, desapareciendo con ellas varias posibles teorías de la gravedad cuántica. Esto demuestra lo cruciales que son las estrellas de neutrones para nuestra comprensión del universo. Después de todo, son el experimento físico definitivo, ya que crean condiciones vertiginosas que ponen a prueba el sentido mismo de la materia ordinaria. Y así, a medida que nos acercamos al centenario de su primera propuesta, las estrellas de neutrones siguen siendo tan enigmáticas, misteriosas e importantes como siempre. Has estado viendo toda la historia del universo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y dejarnos un comentario para decirnos qué piensas. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.